Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF interpelados, pero antes de seguir con el análisis, vamos directamente con nuestro compañero Cristian Martínez, que se encuentra en un enlace en directo en la sede del Ministerio Público, luego de que se conociera de que el ex delegado del Tribunal Supremo Electoral pues fue dejado en libertad por falta de mérito. Cristian, ¿qué posturas, qué reacciones sobre esa decisión de los órganos de justicia? Adelante, Cristian. Así es, buenas noches. Bueno, ante esto el Ministerio Público ya se pronunció al respecto. Oscar Shaab, de la Fiscalía de Asuntos Electorales, confirmó que son respetuosos de la resolución de la juzgadora, no obstante no la comparten y que utilizarán los medios establecidos para presentar algún tipo de impugnación. Escuchemos parte de la declaración. Y que nosotros básicamente somos muy respetuosos del criterio jurisdiccional, que es el criterio de la jueza, y que obviamente precisamente para eso se hace estas solicitudes en el primer lugar, ¿verdad? Que el primer filtro de nuestro trabajo es obviamente cuando acudimos a una judicatura a solicitar una orden de aprehensión, cuando ya consideramos nosotros que hay elementos para pedir, y que obviamente es el juez de primera instancia el que con su criterio dice sí o no, pero que a criterio nuestro habían suficientes elementos, como lo establece la ley, para poder ligar a esta persona a proceso. Así es, ahora la Fiscalía de Asuntos Electorales tiene 3 días para presentar esta impugnación, porque a criterio de ellos existe la comisión del delito de incumplimiento de deberes, porque existen los indicios racionales suficientes para que el exdelegado del Tribunal Supremo Electoral, José Prado, esté tras las rejas. Con esta información regresamos al debate en Sin Filtro. Muchísimas gracias, Cristian, por tu reporte. Era la postura del Ministerio Público luego de este revés. La jueza decide pues dejar en libertad a este ex asesor del Tribunal Supremo Electoral por falta de mérito. Ya lo escuchó usted, la Fiscalía pues planteará su impugnación, su apelación en los próximos días, porque comparten, son respetuosos de esta decisión, pero no comparten los criterios de la jueza de por qué deja libre a esta persona. Sin duda uno de los temas que también estaremos conversando en la mesa roja de Sin Filtro. Volvemos entonces al tema central de la noche, la interpelación. Pero ¿qué dicen los diputados en el Congreso de la República sobre este juicio político que pareciera perder impulso y está programado para esta semana? Escuchemos. Fue una decisión colegiada como comisión. Vamos a reunirnos mañana y evaluar en pleno qué es lo que procede realmente. ¿Estarían recurriendo a la decisión de interpelar a la ministra por la presión que hay en las redes? Pues yo creo que no, yo creo que nosotros básicamente en la comisión vamos a tomar la decisión de la forma más objetiva y técnica. Se convocarán para el día de mañana los diputados, estamos pendientes del salón que nos puedan dar acá en el legislativo y posterior a eso tomar la decisión concreta. Nosotros no estamos a favor de ninguna interpelación a ministros del Ejecutivo, ya estamos tratando de ir apoyándolos a ellos y removiendo esto. Todavía tenemos la esperanza que no se dé. Bueno, las declaraciones, las reacciones de los diputados que parecieran se van a reunir para determinar si se realiza o no el juicio político. Estuardo, hablabas de que en esto, digamos, con el antecedente de los últimos años, hablar de una interpelación seria cuesta. Hablar de una interpelación que tenga los argumentos necesarios para cuestionar el qué hacer de un ministro es difícil, porque se ha visto que sirve para, digamos, intereses muy específicos. ¿Cómo cambiar este escenario y hacer que estos ejercicios democráticos de fiscalización del Congreso retomen el camino y no se vuelvan nuevamente a la práctica de obstaculizar la labor? Creo que debemos cambiar la ley esta que permite las interpelaciones, no para eliminar la interpelación, sino para cambiarle la naturaleza de la interpelación. De hecho, como han pedido los tuiteros, y yo solo estoy siendo eco de lo que han puesto en las redes sociales, es ¿qué posibilidades habría que por ejemplo, el distrital de Chimaltenango, los chimaltecos pudiésemos interpelar al diputado de Chimaltenango? ¿Y por qué no? ¿Qué posibilidades habría que, digamos, en términos de los representantes nacionales de la lista nacional, pues también pudiesen ser interpelados? Es que aquí juega varios también. La interpelación es como una exclusividad de los diputados, cuando realmente la interpelación es una representación de nosotros los ciudadanos
que votamos y al final el que está electo ahí como diputado tiene la representación nuestra y él está interpelando en nuestro nombre. Aquí hay casos muy interesantes. El caso de salud es que, diría, aquí tenés 63 sindicatos, buenos para nada, pero tenés 63 sindicatos. Pelearse con los 63 sindicatos no es cosa suave. Te peleaste con los distribuidores, vendedores y los marchantes de la salud. ¿Cómo es que le dice cooptación? Los negociantes de la salud. Ahí ya te peleaste. Y ahora con los diputados, imagínense las tres mafias, verá los sindicalistas, los vendedores de medicamentos que en el mercado, usted va a la farmacia de la esquina, le vale un quetzal y qué casualidad que lo venden a 25 quetzales cada cosa, ¿verdad? Y lo venden en un montón. Y luego con los diputados. Entonces, los tres grupos se presionan, porque los tres grupos aquí hacen frente, los vendedores de medicamentos, los sindicalistas y los diputados. Entonces, eso es lo que uno como ciudadano dice, estos tres sí me causan alergia, escozor, me causan algo, porque es importante entender que el Ministerio de Salud es uno de los más complicados. Además, los pactos colectivos, porque los pactos colectivos, nos guste o no nos guste, hay que tocarlos. Y yo sí le pido a la ministra aquí, sin interpelación, ¿verdad?, que le entre a los pactos colectivos, porque los pactos colectivos son tan caros que entonces no permiten una reforma más rápida de todo el sistema de salud. Todas las administraciones o todas las gestiones son perfectibles o se pueden mejorar, y creo que la fiscalización es una herramienta que puede ayudar a eso. ¿Por qué método fiscalizar y no llegar a este ejercicio del Pleno? Hay un problema más profundo, y eso ya es de diseño de la institucionalidad del Estado de Guatemala, y es que en todo sistema republicano existen herramientas como esta para que un poder balancee al otro poder. Lo que pasa es que generalmente son poderes recíprocos, es decir, que un poder no está por encima de los otros. Cuando desmenuzamos el Estado de Guatemala y evaluamos el poder que tiene el Congreso de la República en términos de controles interorgánicos, los constituyentes del 85 le dieron excesivo poder al Congreso y no crearon herramientas para controlar al Congreso. ¿Herramientas que pudieran ser cuáles? ¿Cómo? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una figura que se llama el Judicial Review, que es la facultad que tiene cualquier órgano judicial de revisar las actuaciones en términos de procedimiento y en términos sustantivos de lo que hizo o no hizo el Congreso, sin la necesidad de que alguien vaya a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Entonces, una forma como el judicial le dice al Congreso, vos tampoco te puedes andar haciendo lo que querrás. Segundo, en otros países, por ejemplo, la facultad del veto presidencial está más fortalecido. Una forma de fortalecer el veto presidencial es que el presidente pueda vetar secciones de la ley o actuaciones legislativas, que es una forma como el Ejecutivo también le puede decir al Congreso. Puede corregir la plana. Le puede corregir la plana. Entonces, esos controles interorgánicos permiten balancear y que un poder no tome primacía sobre los otros. El problema, como les digo, es que aquí en Guatemala el Congreso tiene, por diseño, excesivo poder respecto a los otros poderes. Y cuando nos encontramos en un contexto como en el que hemos vivido en los últimos años, en donde el Congreso ha sido pues un espacio en donde se representan intereses y no necesariamente de los más claros y transparentes, todas estas herramientas de poder se terminan degenerando en herramientas de chantaje, que es lo que ha pasado con la interpelación. Lo que a mí sí me agrada, y lo que por eso les digo, yo sí veo que hay luz al final del túnel. Quiera que no, toda esta presión ciudadana, toda esta discusión que se ha dado en medios de comunicación, en espacios de opinión pública, respecto de lo improcedente de la interpelación, las dudas que existen del motivo, por qué el momento, etcétera, etcétera, ya generaron una ola de presión pública que ya le está pegando a los diputados. Por ejemplo, hay algo que y por fin estamos entendiendo ahí pasito a pasito qué es interpelación, como la canción, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se transforma en un chantaje? Que no es malo, que es una posibilidad. Y yo digo, en el trabajo legislativo, por ejemplo, hoy estábamos revisando el listado de las preguntas de la interpelación. Sí, que las primeras se llaman las preguntas básicas. Sí, esas preguntas básicas. Y luego vienen todas las repreguntas. La diferencia que hemos visto que mencionaba Philip era, muchas veces estos cuestionarios base o preguntas base, las hacían de la noche a la mañana, se las sacaban de la manga. Así es. E incluso tenían faltas de ortografía. Eso me recuerdo yo, era la práctica a veces en el Parlamento de 2000
2015 para Porque atrás. en Pero esta vez es muy público y hubo mucha presión hasta de decir, ¿cómo están preguntando ese tipo de cosas? O por lo menos redacten bien sus preguntas. Exactamente, por ejemplo, como les decía, la interpelación es pre-2015. Tenían un objetivo espurio, que era bloquear agenda legislativa. Y por eso me recuerdo la interpelación que le hicieron al ministro de Cultura, que le decían, dígame el nombre de todos los beneficiarios del programa de zapatos escolares, que eran 40,000. Dígame Dígame si la talla de los... Si eso vale, va a cambiar algo en un juicio político. No, pero por eso le digo, porque obviamente responder esa pregunta de léame el nombre de los 40,000 beneficiarios me va a tomar 3 días ahí, ¿verdad? Ajá, está ahí 3, 4 sesiones, ¿no? Entonces, por eso, en ese momento no había tanta fiscalización ciudadana. En esta ocasión, a ver, es por mandato legal que las preguntas se tienen que hacer públicas 48 horas de la interpelación. Y efectivamente se hacen públicas, se circulan en redes sociales y eso abre la puerta para la fiscalización ciudadana. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se puede interpelar a los diputados? Bueno, habría que crear una herramienta, un instrumento, una institución, etcétera, etcétera. Pero por de pronto, el ejercicio que hemos visto en estas últimas 48 horas de cómo la ciudadanía, los medios de comunicación, la opinión pública han cuestionado el motivo de esta interpelación, han cuestionado las preguntas, han cuestionado el carácter técnico de lo mismo, es lo más cerca que yo he visto en muchos años de una interpelación ciudadana a los diputados. Porque por presión pública le están diciendo a los diputados, mire diputados, perdón, pero su interpelación me parece un chiste. Perdón, pero su interpelación no me hace sentido. O sea, sí estamos viendo cómo desde la ciudadanía organizada se levanta y le están generando pues un contrapeso, mejor dicho, una presión a los diputados para que no abusen de la figura en contra de una ministra que ha dado resultados. Aún si se realiza la interpelación, que cada vez lo veo más difícil y muy lejano, yo sí le diría que a los ministros, señores ministros o señora ministra de Salud, y ¿quién viene después? Comunicaciones, por ahí había pedido Economía, la acaban de presentar hoy. Miren, también la interpelación es una gran oportunidad para ustedes. No lo vean como el fin del mundo, así era antes, pero ahora con toda la información disponible, sería hasta interesante que las respuestas a las preguntas básicas que hacen los diputados, ustedes las pudiesen contestar aún previo, ¿verdad? Aún que 2, 3 días antes, y publiquen las respuestas. Publiquen las respuestas para ver cómo repreguntan los diputados, para ver si leen las respuestas o para ver si realmente el objetivo que tienen y el interés que tienen es bastante espurio. Dice, es que esto sí me encanta leerlo, dice un tuitero, Selvin Dubois, dice, ¿qué tal si los diputados estuvieran obligados a realizar cabildo abierto cada vez que haya receso legislativo como parte de la interpelación que usted, don Selvin, que nosotros tenemos derecho a hacerle a los diputados? ¿Qué tal si ponemos al diputado ahí en la plaza central y lo interpelamos a él o a la diputada? ¿Qué tal? ¿Por qué no? ¿Por qué presentó una iniciativa para legalizar las plazas fantasma? ¿Por qué quería sacar a los de Mariscal Zavala? ¿Por qué? Y así nos vamos. Entonces, tiene que responder. ¿Por qué está fumando marihuana usted? ¿O no? Bueno, sí. ¿Por qué discriminó a la gobernadora de Alta Verapaz? Yo creo que lo más cercano de eso es lo que está pasando en este momento. Pero por eso avancemos un paso más como ciudadanos, avancemos un paso más. Jalen al diputado, pónganlo ahí en cabildo. Si el cabildo es legal, es legítimo y es la posibilidad nuestra como ciudadanos. Pongan al malandrín ahí. ¿Y usted por qué tiene contratos con el Estado? ¿Por qué las interpelaciones se utilizaron como herramienta para sacar botín en las administraciones anteriores? Porque se dejó, la ciudadanía dejó que eso pasara. La tercera pata que de las dos que decía Philip es que la República prevé que Ejecutivo, Legislativo, pero entra el judicial. Por eso es que también tenemos el judicial. De hecho, la Suprema, por eso es Suprema, también tiene un rol mediador, también tiene un rol negociador en todo esto, pero la Suprema se hace como para atrás. Eso no son casos legales, eso no me corresponde. Bien le corresponde. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los tres conforman la República. Incluso cuando hay esos rumores de corrillos de que esta interpelación tal por cual es por un chantaje, debería haber una denuncia. Porque nadie debería de chantajear a un funcionario, a un ministro, con llevarlo al pleno para que les den las plazas. ¿A dónde van esos casos? A la Suprema. Vean, fíjense que las mejores interpelaciones que ha habido aquí en Guatemala fue una interpelación que se hizo en tiempos del FDRG contra el entonces canciller Gabriel Orellana.
Y la interpelación constó de 3 preguntas y estaba relacionado con el tema del diferendo territorial con Belice. Ahí que, por eso les digo, fue una interpelación buena porque eran 3 preguntas muy concretas, que decir, ¿por qué no ha resuelto el diferendo? ¿Qué va a hacer para resarcir a la familia de una víctima que había fallecido derivado de una patrulla de beliceños? Y la tercera tenía algo que ver con el conflicto en la Corte Internacional de Justicia. Y ya, y punto. Y la interpelación se hizo en 1 hora y los diputados dijeron, pues no, el ministro respondió bien, me resolvió las dudas, no es culpa de él, hay retrasos que no es culpa de Relaciones Exteriores, ministro, gracias, váyase a su casa, todo tranquilo. Y se da en un contexto de un momento. Y se da en un momento donde se había generado pues una crisis fronteriza, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ese es el espíritu real de la interpelación. Por ejemplo, lo que pasa es que no se puede interpelar secretarios de gobierno. Pero, por ejemplo, una interpelación hubiese sido o una interpelación Secretaría de Bienestar Social. Si la historia no hubiera terminado como que terminó, que fue con la detención o la destitución y detención de las autoridades. Pero digamos era un elemento válido para... ¿Quién tenía las llaves? ¿Quién ordenó que la cerraran con llave? ¿Por qué no atendió la respuesta? Esas preguntas eran válidas en el contexto de la crisis. Y ahí, si resulta, no, fíjese que no sé, fíjese, bueno, un voto de falta de confianza. Pero es que es por el momento crítico de la situación. Pero si en un momento X, donde no hay una crisis, donde no está pasando nada, donde casualmente la ministra se pelea hace 2 semanas con el sindicato, sale una interpelación, ¡pum!, con 40 y tantas preguntas, donde le preguntan mucho ruido, ahí hay algo. Sí, está pasando. Está pasando la contratación y los contratos de compra de medicamentos. Esos son miles de millones, no estoy diciendo cientos. Tenés al Frente Nacional de Lucha acampando le afuera están en casa tocando la presidencial. cresta con los bonos a los buenos para nada de los sindicalistas. Eso también es un... Y los diputados con sus intereses en los sindicalistas y en los vendedores, en los marchantes de los medicamentos, por supuesto que sí está pasando. Incluso aquellos diputados que sí están comprometidos en fiscalizar la labor del Ministerio de Salud deberían de pensar si este es el momento idóneo para seguir apoyando ese Mira, no han político. dicho, yo no apoyo eso. Solo se meten así debajo de las piedras y así. Solo se esconden un poquito atrás. ¿Saben qué? No hay problema. Díganlo, señores diputados. Si ustedes no lo apoyan, díganlo. Pero sálganlo diciendo. La gente está entusiasmada con el hecho que, ¿por qué no interpelamos a los diputados? Llevémoslos a la plaza. Llevémoslos a la plaza, interpelémoslos ahí. Vamos a un corte, me imagino, esas interpelaciones públicas. Bueno, vamos a un corte en la etiqueta SF Interpelados. Las preguntas regresamos luego de la básicas pausa. las están enviando.